La tarde y seguimos, por supuesto, con Altavoz y llegó el momento de presentar el informe del día de hoy. Sí, porque Inés se metió adentro para mostrar cómo funciona algo muy importante que es la línea 144. Inés. Sí, es la línea de asesoramiento, contención y acompañamiento a víctimas por razones de género. Es muy importante porque vemos siempre la línea 144 cuando se habla de violencia en la tele, la escuchamos nombrar mucho, pero en realidad no sabemos cómo funciona, cuándo acercar al Poder Ejecutivo, cuándo viene la justicia, cómo se trata la línea 144, quiénes son esas personas que nos atienden y nos acompañan. Entonces para eso estuvimos ahí hablando con también una ex operadora que nos contó cómo es la experiencia de asesorar a mujeres y a personas de la diversidad que viven estas violencias. Y la verdad que es muy interesante, obviamente no las mostramos trabajando porque se cuida su imagen y es un trabajo muy importante que como reciben todas las llamadas y todas las denuncias, es muy difícil para ellas porque muchas veces llaman los agresores. Es todo un tema y nos parecía también importante desde Altavoz saber qué es la línea 144, cómo funciona y cómo podemos acudir a ella. Así que si quieren lo vemos. Ahí va. ¿Qué es la línea 144? La línea 144 es gratuita en toda la nación, podés llamar desde cualquier teléfono, incluso si no tenés crédito, podés marcar igual 144 y te vamos a atender 24 horas, lo mismo con WhatsApp, con el mail, digo, la importancia de que sepan que realmente estamos y que estamos para acompañar lo que haya que acompañar. Está conformado por 4 turnos por día y con profesionales del derecho, trabajadores sociales y psicólogas. El año pasado, durante el 2020, hemos incorporado 51 personas también profesionales de la psicología, trabajadores sociales y abogadas. Además, incorporamos un equipo de salud mental que contiene a estas personas que reciben gran cantidad de llamadas diarias. Y por eso nosotros creemos y confiamos en un método de trabajo que tiene que ver con no pensar que es una debilidad el necesitar de construir con otros y con otras, sino pensar que eso es una fortaleza en el desarrollo de la política pública. Y eso es una premisa. La línea, como dije anteriormente, es una línea de asesoramiento y contención. Asesora a la persona en situación de violencia para realizar la denuncia, para dirigirse al área local de género o para poder encontrar una red familiar que la contenga, ¿no es cierto? El Poder Judicial la función del Poder Judicial es poder darle las medidas de protección a la persona en situación de violencia para que tenga, por ejemplo, medidas como de perímetro, de que le saquen el arma a aquella persona que posee arma y demás, pero no es una función de la línea 144. Esto hay que decirlo, hay que separar las distintas organismos del Estado, ¿no? Está el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial y la policía se encargan en todo caso de encarcelar a la persona agresora y no así el Poder Ejecutivo. La línea 144 asesora y contiene a esa persona en situación de violencia para que pueda salir, o los primeros pasos para que pueda salir de esa situación de violencia. O sea, las mujeres sentimos mucha vergüenza de ser expuestas a situaciones de violencia, más allá de que no sea nuestra responsabilidad en absoluto. Son estructuras culturales. Esto cuando hablamos del patriarcado, o a veces cuando llaman a la línea y nos insultan y nos dicen feministas, por eso son como, bueno, sí, la verdad es que sí, tenemos todo un perfil con perspectiva de género, con perspectiva de acceso a derechos, que es importantísimo y que lo vamos a sostener, y que como cuido mis derechos, cuido los tuyos y de la persona que llama, que es como lo importante de la línea a mi criterio, ¿no? Como es un camino, es saber que estamos ahí, que pueden mandar un WhatsApp. Y más allá de que tal vez la ley solicita un accionar activo e individual, que es como se venía pensando desde años anteriores, digo, el paradigma anterior era, bueno, la mujer en situación de violencia va y hace la denuncia. Y todo sola. Y después es, bueno, ¿y qué pasó? Y no pasó nada hoy, pero alguien te dijo que tenías que ir al juzgado, pedir medidas de protección. Digo, esa es la función justamente de la línea también, ¿no? Como identificar qué está fallando, qué está pasando. ¿Qué está fallando? ¿Qué está pasando? Nos vamos a meter, después de este gran informe que hizo Inés, hablar con Mabel Bianco, amiga de Altavoz, médica, feminista de la primera hora, fundadora de la Fundación FEIN, que está con nosotros conectada gentilmente. Mabel, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bueno, ¿pudiste ver el informe que hizo Inés? Sí, no lo escuché completo, pero la mayor parte sí, es muy bueno y muy completo. Bueno, contanos un poco
¿qué es la línea 144 y cómo se complementa con el resto de los eslabones del Estado, las herramientas que hay desde el Estado para prevenir y contener a las víctimas de violencia de género? Bueno, las líneas estas como la 144 son muy importantes porque es una forma de llegar a todas las personas que necesitan para sí, porque son ellas las que lo viven, o para alguien próximo, con información acerca de qué hacer, cómo moverse frente a esta situación y, como recién decían, también acompañar a lo largo del proceso, si bien no es lo único, porque la línea sobre todo es para el primer momento y para decir, bueno, hagan esto, vayan aquí, y para esclarecer también. Muchas veces estas líneas son para los familiares, las amigas, los amigos que no saben bien cómo moverse frente a estos casos. Entonces eso también es una función muy importante de la línea y que creo que el año pasado, con el aislamiento, hubo una reacción rápida de la línea que hay que decirla y decir lo bueno que fue pasarla a WhatsApp y a mail. ¿Por qué? Porque al estar con el agresor al lado, es muy difícil para la mujer llamar por teléfono y la escuchan. Claro. En cambio, el WhatsApp o el mail permitió a muchísimas mujeres, pero yo creo que el WhatsApp más, ¿no es cierto? Porque es lo más difundido y lo más fácil, permitió a muchísimas mujeres plantear su problema, que no se enterara el agresor, recibir el apoyo e incluso se pudo llegar en muchos casos al domicilio de las mujeres porque, bueno, fue dada la situación y en casos de mucho peligro o de inminencia, estar a tiempo allí. Esto creo que es fundamental y fue algo que tenemos que sostener, aunque haya cambiado o mejore, esperemos pronto, el aislamiento o el distanciamiento, porque es una ampliación de la línea muy, muy útil. Así que esto quiero decirlo porque ustedes saben que con el aislamiento aumentaron los casos, hubo un 30-40% más de llamadas y de denuncias también. Entonces, incluso tuvimos un aumento de algunos femicidios, ¿no? Sí, Mabel, un gusto y es muy importante lo que mencionás justamente porque además el WhatsApp es anónimo, entonces aquellas mujeres pueden agendar el número de la línea 144 sin que su agresor se entere que es la línea 144, ¿no? Porque el problema a veces es que le ven el número y ahí empieza y se suman más agresiones. Claro. También es interesante. Y con respecto quizás al crecimiento también de los femicidios, con respecto a las personas que están en una casa con su agresor, cuando fui a la línea 144, la duda era cuán efectiva también era la línea y hablando con las operadoras, hay un trabajo inmenso y es una línea que puede llamar 24 horas, es gratuita, está a nuestro alcance. Sin embargo, vemos todavía que hay mujeres que no obtienen justicia. Y me interesaba saber, Mabel, tu opinión al respecto de cuándo quizás no funciona, ¿no? Si es un tema del Poder Judicial, ¿por qué muchas veces escuchamos que no hay justicia? Bueno, tocaste el punto, yo te diría, más álgido, porque eso no es función de la línea, pero es parte de la respuesta que tiene que dar el Estado, el gobierno, y ya no es el Ejecutivo solo, es el Legislativo, sí, es seguridad también, etcétera. Y ahí es donde creo que todavía tenemos algunas fallas en cuanto que no se ha logrado penetrar con la ley Micaela. Porque la ley Micaela es muy buena, pero necesita, digamos, que la justicia no sea voluntaria la participación del entrenamiento. Sí. Tiene que ser obligatoria como para todo el mundo. Y además, con la ley Micaela hay que superar algo que es que no sientan, tanto los del Poder Judicial como otros sectores, que no sientan que, bueno, asisten al cursito. Esto es mucho más que un cursito. Esto es cambiar
la forma en que actuamos. Entonces no alcanza con el cursito, hay que hacer seguimiento, hay que revisar conductas y hay que lograr, digamos, cambios que no se consiguen en 1, 2, 3 clases, sino que es reiterada la vuelta. Y hay algo que yo no sabía y me enteré los otros días, que la Corte hace con los tribunales superiores de las provincias, una vez por mes, seguimiento de algunas causas. Y esto es muy útil, porque ahí es donde se ve cómo la justicia actúa. Es decir, en la causa y en el fallo, para ver, bueno, realmente se aplicó, entendieron. Porque si no, lo que vemos es que escriben ahora, muchas veces, escriben cosas en los fallos muy, muy buenas. El lenguaje está perfecto. Pero después, cuando tienen que aplicar la sentencia o aplicar la pena, ahí patinan, ¿entienden? Sí. Es decir, ahí es como que, y ahí hay que estar pensando, bueno, si usted dijo esto, usted tiene que entender que esta persona debe de cumplir esto y no puede dejársela impune o achicarle la pena porque, bueno, va a pasar esto o lo otro. O a veces, ahora también, ustedes saben que siempre pasa esto, como ahora la ley fija los plazos que tiene la justicia cuando figura el caso de violencia, en algunos casos se resisten a poner violencia para no tener que cumplir esos plazos. Tremendo. Entonces, Tremendo, es indignante también lo que es está algo que hay que diciendo. acabar. Tremendo, ¿Cómo? tremendo. No, que es terrible lo que pasa, porque nos siguen matando, no bajan los números de los femicidios. Y ahí estamos viendo los errores y los horrores que hay en la cadena. Gastoncito. Gastón. Sí, Mabel, yo te quería preguntar, el seguimiento, el acompañamiento que se hace de las personas que están trabajando en la línea 54 para con la gente que está sufriendo la violencia de género, ¿cómo es? Porque en el informe decían que hay turnos, pero también es un trabajo muy personal donde te involucras. Y si hay una persona que te dice que está en peligro o algo así, imagino que las personas que trabajan en el 144, si pasa algo a las 3 de la mañana, tienen que estar ahí. Sí, los turnos tienen que cubrir las 24 horas. Eso es fijo. Pero también hay algo que hay que tener en cuenta. Este personal necesita apoyo permanente para no entrar en lo que nosotros llamamos el burnout, que es que se queman porque reciben esa tensión de la otra persona y quieren solucionarlo y entonces se desesperan. Entonces todos estos grupos tienen que tener un apoyo en el cual no es solamente el tiempo que están expuestos, que no puede ser las 24 horas, tienen que tener rotaciones, descansos, y saber que si ellas se van, no importa, la persona sigue protegida, porque no es que se interrumpa el servicio. Y por otro lado, también entrenarlas en tomar una cierta distancia, porque a veces cuando uno se aproxima demasiado, esto los psicólogos y los psicoterapeutas lo saben, cuando se hace demasiado el vínculo se confunde, entonces tampoco se es útil para apoyar a la otra persona. Y es más fácil que uno rápidamente se sienta quemado, se sienta sacado porque, no supo poner la distancia suficiente. Esto no es algo que se aprende en un libro, esto se aprende ejerciéndolo y por eso hay supervisoras, supervisores, hay un trato directo con las que están poniendo el cuerpo y el oído para saber cuándo, hay que decirle, ahora toma un poquito de distancia porque ya estás mal en este caso. Claro, hay casos cuidarlas. muy movilizantes. Por supuesto. Mabel, te queremos agradecer nuevamente por estar acá en Altavoz, hablar con los pibes, pibas y pibis de todo el país de algo tan importante como la línea 144. Gracias, Mabel.
Bueno, gracias a ustedes y la próxima, vean un poquito la 137, que es de abuso sexual en la infancia. Seguiremos. Nos diste una tarea para seguir con un nuevo informe de Inés. Gracias, Mabel. Chao, Mabel. Chao, hasta pronto, gracias. Una genia, Mabel. Una Además genia, de que amiga es de la casa. una genia, amiga de la casa, la primera feminista, clara, con